Vamos a tener un rato estamos bien de tiempo, con lo cual tenemos una buena cantidad de espacio como para preguntas, comentarios, ya sea presencialmente o a través del chat. Cosas que no te hayan entendido. Cosas que no se hayan entendido, que se quieran profundizar, solo como disparador y para romper el hielo. A mí una cosa que me parece interesante, más como reflexión y como pregunta también para ver cómo lo ves, es que normalmente hay como o por lo menos en los desarrollos históricos también asociados a métodos, es como que se piensa el método y luego se desarrollan las herramientas, digamos de alguna manera, o por lo menos se piensan las herramientas sobre las cuales el método después se operativiza. Y yo, ¿no? Por decirte, digamos, se piensa el método y después se piensa el rol de la estadística, por ejemplo, con respecto al método, el rol de la comunicación con respecto al método, etc. Yo creo que por ahí, y es un poco la reflexión y a ver cómo lo ves vos, yo creo que hoy los cambios tecnológicos, sobre todo de los últimos tiempos, y pensando en inteligencia artificial, pensando en Big Data, pensando en... Es como que, o por lo menos yo tengo la sensación de que estos nuevos avances tecnológicos también en términos de comunicación cobran un rol, digamos, protagonista en la misma estructuración del método. Cuando vos mostrabas esa filmina que decía, bueno, nosotros tenemos un recorrido que termina en la comunicación científica, digamos, hoy la comunicación científica también retroalimenta, por decirlo de alguna manera, el método, ¿no? Es como una reflexión, no sé cómo lo ves. De hecho, el método presentado así es una gran simplificación. Los pasos no se dan uno después del otro. De hecho, la comunicación naturalmente que despierta nuevas preguntas y por lo tanto pasa a ser arquitectónica, obviamente, porque lo que hay que entender es que esto, si bien hay una estructura que como decimos es abierta, pero en parte es normativa, al ser abierta te permite los resultados acumulativos y progresivos. Por supuesto que como no conocemos la verdad con un solo acto, sino que nuestro conocimiento es esto de Santo Tomás, es progresivo. Al ser progresivo, estamos ya dando por supuesto que nuestro camino va a ser de ida y vuelta, de ir a avanzar, corregirnos. Ahora, ¿cuál es el punto que se abre acá? Es que en la medida en que no todos los que pensamos, y a uno mismo, no en todos los momentos de su día, por no decir de la vida, somos consistentes con lo que hacemos cuando pensamos correctamente, entonces tenemos una variedad de teorías, acciones, tecnologías que no están plenamente integradas. Y entonces podemos tener tecnologías que hacen daño, pensemos una bomba, o tenemos teorías simplemente que no conducen a resultados progresivos y acumulativos, porque de pronto simplemente se reducen a determinados intereses, pero no nos llevan a algo que tenga sentido, a un valor último. Por ejemplo, no sé, cristianamente hablando, a un valor de un mundo de hermanos, por ejemplo. Ahora, todo eso, en última instancia, son contraposiciones, y como también se menciona Lonergan, las contraposiciones no tardan en generar su propia reversión. Es decir, llega un punto en que por la contraposición vos llegás a una pared y tenés que pegar la vuelta. Ahora, cuando llegás a la pared, de pronto hubo un montón de gente que se quedó en el medio, ¿no? Claro. También la tecnología, estos avances, es capaz que hace que el proceso sea más rápido, ¿no? Y que de alguna manera la ebullición del proceso de acumulación de conocimiento, como sea... bueno, en cierto punto sí, pero me hace pensar en lo... Recién que Fernando decía que había googleado. O sea, esto es un tema muy importante hoy desde el punto de vista de la educación, porque la educación, Lonergan tiene un libro sobre teoría de la educación, una serie de conferencias. En realidad, uno cuando aprende, cuando vos sos consciente de que hiciste ese insight, que es a lo que se dedica este librito. O sea, cuando vos te diste cuenta. Pero esa es una experiencia muy personal, es una experiencia de iluminación ascendente. Así cuando dices, wow, entendí. Nadie lo puede hacer por vos, solo vos la podés hacer, vos sos el único sujeto. Ahora, si nosotros tenemos una educación que se concentra hoy día en acumular sin pensar,
en repetir, o en hacer copy-paste, o tomar de una página de Google, no caigo en lo fundamental del entendimiento, que es la autoapropiación. Es decir, cuando yo no solo me apropio de un contenido, sino que además soy consciente, sé que me apropié. Y tanto es así que ahora lo puedo explicar. Y aplicar, porque ya lo hice mío. Si la educación no llega a esta instancia de la autoapropiación, lo demás es repetición, entonces pierdo pensamiento crítico. No. Y al contrario de Sensu, cuando hablaba pensaba en el relato ideológico y político que tenemos. No solamente no hay recta intención, sino que hay una intencionalidad marcada de la decadencia o de lo negativo y de la negación de la realidad. Bueno, en ese caso, de lo que se trata es de tratar de, en el diálogo, orientar para que se produzcan los insights. ¿Cuál sería el insight? No tiene sentido en última instancia. El problema es ese. Ahora ahí obviamente hay que entrar a operar sobre otras cuestiones que son más complicadas porque tienen que ver con el plano psíquico, ¿no? Claro, son más psicológicas del discurso. Ya hay un punto donde uno... Ahora, cuando uno pasa del error, uno pasa del error a corregirse, a la verdad, llamemos, ahí se da una conversión intelectual. Pero uno después puede darse cuenta que como estaba entendiendo, juzgando incorrectamente, en la realidad estaba obrando mal. Entonces ahí hay una conversión de tipo moral. Ahora, todo eso solamente se puede dar si a nivel trascendente vos ya tenés cierta aprehensión del valor. Sería un modo nuevo de decir aquello de Aristóteles que dice, bueno, ¿qué es el bien? Aristóteles dice, el bien es lo que hacen las personas buenas. Bueno, es una definición circular. Claro, si yo no tengo cierta aprehensión, si ya no percibo una atracción por un valor, entonces ni siquiera lo voy a buscar. Honestidad intelectual. Honestidad intelectual, yo quiero poder hacerlo. Ahora, eso entonces me va a llevar a una comprensión, a una conversión también emocional o afectiva, que es requerida. Y en último término, bueno, la conversión religiosa es cuando uno se da cuenta que uno, por haber estado equivocado o obrando mal, se da cuenta que no solamente hubo obrado en concreto de modo incorrecto, sino que además era una serie de otros errores. O sea, cuando yo me di cuenta que mi acción tenía un potencial trascendente a mí. Cuando uno se da cuenta, dice, oh Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento no solamente del mal, sino de todo lo que se generó a partir de mi acción. Eso ya es como estamos en otro nivel, ¿no? Yo una pregunta. ¿Qué pasa con las verdades de la intuición? ¿Recaen en este método? Porque Santo Tomás habla del intuitus, ¿no? De la intuición intelectual, digamos. Ahora, ¿no es algo que sale de la experiencia o sí? Poneme un ejemplo. A ver, las verdades de la intuición son aquellas verdades que uno las capta en la simple aprehensión. Son verdades más intuitivas, que después trato de confirmarlas o no, pero son verdades más intuitivas. Pero si no las confirmas, o confirmas que puede bueno, estar por eso, errada la intuición. ¿qué pasa con esas verdades de la intuición? Son válidas porque salen del sujeto, pero en realidad no sé si hay un objeto que dispara esa intuición primaria o está dentro del sujeto, como decía Descartes. Son verdades que están adentro mío. El propio Tomás tiene varias de su obra, tiene varias definiciones. Uno, en definitiva, lo que termina haciendo es seleccionando aquellas que uno dice, esta me termina de convencer. En una de ellas dice, por ejemplo, que la verdad se fundamenta en el juicio, no en el entendimiento. Por lo tanto, recién en el juicio, cuando llegó en última instancia a la verdad y cuando las preguntas pertinentes, don Ergan Dixit, se acaban, se agotan. Cuando ya no tengo más preguntas sobre este problema, y entonces ahí puedo decir que aquí y acá ya está. Ya, esto es así, y acá me la tengo que jugar. Mientras siguen apareciendo preguntas, mi conocimiento no puedo decir esto es verdad. Tengo una verdad con cierta probabilidad, o esto es posiblemente cierto, pero todavía hay preguntas que no me terminé de hacer, o que no me terminé de responder. Con lo cual, una intuición es un conocimiento todavía un poco difuso. Ahora, entiendo que a nivel existencial puede haber verdades que no necesito, o las pruebo de hecho, no como un acto reflexivo. Yo sé que mi hija me quiere.
lo sé, me doy cuenta. Ahora, ¿lo puedo probar? Sí, lo puedo probar, voy a buscar, pero la verdad que no hice el ejercicio de comprobar. Ahora, también podría ocurrir que yo creo que alguien me quiere y de pronto dice, no, pero te das cuenta que te está manipulando, que te está dominando, y uno dice de pronto, uy, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta antes? Estaba obcecado, había una parte de mí, de mi subjetividad, que me impedía ver este campo que era oscuro a mi psiquis, porque precisamente lo que no podemos hacer es la introspección. Esto lo que muestra es que la única manera de introspección es sacar lo que tengo adentro, una vez que el objetivo recién lo puedo mirarme a mí en tanto objetivado, pero nunca voy a sacar de mí todo lo que yo soy, porque siempre hay una parte de mí que no veo, por eso necesito el diálogo, necesito el otro que me mire, que me diga, ¿verdad? Esta parte de Lonergan vos no la entendiste, Octavio, así que faltó esto. Tenemos un pedido de palabra de Lucio. Lucio Florio, te damos la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Octavio, por esta exposición. Recordándonos a Lonergan, que probablemente es la única propuesta global que incluye la teología de un método integrado. Yo quería hacerte algunas preguntas o comentarios puntuales, por lo menos tres. Una respecto del tema del prejuicio que pusiste dentro de las aberraciones del conocimiento, y si se puede hacer alguna, porque me parece que vos acentuaste, o Lonergan acentúa, los prejuicios de tipo personal o cultural, pero también existen los paradigmas, como dice Kuhn, que son modos de comprensión instalados en el mundo científico y que, bueno, son reemplazados en algún momento, como fue el caso del heliocentrismo, y así avanza la ciencia. ¿Cómo se pueden ubicar ese tipo de prejuicios que no necesariamente son aberraciones, sino que son, bueno, interpretaciones parciales e históricas, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por un lado. Por otro lado, un tema que no sé si lo trata Lonergan, pero está muy, muy presente allí, que es la relación entre, bueno, algo salió recién con la pregunta de la intuición, ¿no? La relación entre el explicar y el comprender, que es un problema serio para la teología al menos, y para las ciencias hermenéuticas, como también se planteó en la conferencia pasada. El mundo de la causalidad matemática y el mundo del sentido, ¿no? Que parece a veces que hay un abismo entre ambos. De alguna forma, en el sistema que planteas vos, están relacionados permanentemente, ¿no? Pero por ahí podés desarrollar un poquito más. Y por último, algo que me hace un poco de ruido, digamos, para trabajar mucho es esta definición de mundo real. Claro, se mueve dentro de un realismo crítico, dentro de una tradición, acentuando el tema de la significación de los valores para conocer el mundo real, ¿no? Bueno, si podés decir algo más al respecto. Gracias, Octavio. Bueno, cómo no. Bueno, la primera. Creo que la primera ya vos mismo la respondiste. En realidad, en la medida en que uno, salvo cuando terminan las preguntas pertinentes, nunca alcanza una verdad total, y en este sentido, cuánto alcancemos, la probabilidad de alcanzar de la verdad, digo yo, depende de la complejidad del objeto. Es decir, probablemente hayamos ya alcanzado una verdad apodíctica al definir la estructura molecular del agua, H2O. Si mi pregunta es ¿cuál es la estructura molecular del agua?, la pregunta no puede ser otra que H2O, ya está recontraprobado. Acá en Neptuno y en otra galaxia siempre va a ser esa, en teoría. Hasta donde sabemos. De pronto aparecen otras leyes físicas que desconocemos de nuestra dimensión y tenemos que replantear esto. Ahora, cuando el objeto es muy complejo, nunca alcanzamos. Es muy difícil, tenemos cierta cuestión más probabilística. Entonces, yo no diría que son prejuicios, son ciertos consensos de conocimiento
que obviamente son resignificados, pero lo que sí permanece es la pregunta y el deseo de conocer. Quizá volviendo al ejemplo que vos tocaste la vez pasada, el caso Galileo, uno puede pensar, digamos, cierta institucionalidad eclesiástica tenía un interés, llamémosle político, de sostener cierta comprensión del mundo. Y Galileo era alguien que justamente vino a poner en cuestión el fundamento pretendidamente de conocimiento que tenía ese orden político. Por lo tanto, ahí se mezclaban dos niveles, un campo de los intereses políticos religiosos, llamémosle, y otro plano que era el conocimiento irrestricto de conocer. Entonces, obviamente que nuestro conocimiento crítico va avanzando progresivamente, y cuanto más complejo es, tiene primero, parecería que tiene chances de acabar mejor con el objeto de estudio, pero por otro lado es más difícil mostrar la crisis o la grieta si es que efectivamente la hubiera, ¿no? Porque el consenso científico es cada vez más grande y entonces cuesta. Ahí sería la parte cuando un paradigma se puede transformar de pronto en un eje no de conocimiento, sino de desvío. Sesgo. Yo creo simplemente que no se tratan de prejuicios, sino en todo caso de interpretaciones parciales. Ahora, lo que sí es importante es que cada científico, cada autor o protagonista de un campo de conocimiento sea consciente de qué es lo que tiene verdaderamente fundado y qué simplemente no lo es. Porque la verdad que nosotros en todos los campos del saber, nadie sabe lo que conoce porque hizo él mismo todos los experimentos. Sería imposible. La verdad que el 99% de lo que sabemos lo hacemos porque creemos. Creemos que se han hecho los experimentos. Creemos en que este paper que dijo esta cosa está validado correctamente y que se hicieron los controles. Creemos que es así. Ahora, así como creemos esto, también ocurre muchas veces, se ha dado, gente que fue farsante, que cometió, y hoy día hay hasta sistemas que tratan de controlar todo el tema del plagio y demás, ¿no? Eso, bueno, en relación a la primera, no sé si te respondo. De hecho, es así, digamos, ¿no? La otra es la de relación entre entendimiento y comprensión, ¿no? ¿Me dijiste? Sí. Bueno, eso sí, naturalmente está incorporado en el método, toda la parte de hermenéutica, lo que sería el segundo nivel de las especializaciones funcionales, está más vinculado a este tema de la comprensión. La comprensión, y quizás más, diría la precomprensión, es la que nos provee estas categorías o estas anticipaciones de sentido, la que nos permite ir a buscar lo que algo es. Uno puede, de nuevo, como hay conflicto de interpretaciones, uno puede ir a analizar dialécticamente qué es lo que dicen una y qué es lo que dicen otras, ¿no? Y de pronto decidirnos por una o no, o simplemente... Pero sin duda que están... Yo creo que una de las cuestiones que quiso Lonergan poner cuando desarrolla el método en teología es precisamente esta, mostrar la necesidad de vinculación que existe entre lo que sería la exégesis bíblica, que si quiere es la especialización más científica, metódica, ¿no? Interpretativa, de la crítica textual y demás, más parecido a casi un análisis lógico, matemático en un punto, con la hermenéutica que podrían proveer de pronto no el método histórico crítico, sino los métodos más canónicos o estructurales en Biblia, y la interpretación de la tradición teológica que se da de la Iglesia. Yo creo que están las dos dimensiones del conocimiento, a mi juicio, obviamente no soy imparcial en esto, definidas sus respectivas funciones de un modo mucho más claro que lo que puede ocurrir con la tradición, digamos, de Dilthey o a esta parte. Heidegger incluido, ¿no? Y la última, la del mundo real. Bueno, el mundo real, repito, es el mundo mediado por la significación y orientado por el valor. ¿Qué significa esto? Que el mundo real, que la realidad no es algo que ya está constituido de antemano. Y no podemos salirnos de esto.
Porque solamente conocemos la realidad en el momento cuando hemos respondido las preguntas y cuando hemos criticado nuestro primer entendimiento. Si no, estamos en el plano, digamos, del sentido común. O sea, el sentido común, nosotros, es el sentido práctico de nuestra vida, y hay una filmina que no puse, pero en nuestra vida cotidiana nos movemos prácticamente y permanentemente usamos esta estructura de nuestra intencionalidad consciente. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, nos corregimos. Me tomé mal el colectivo, dije, qué tonto, entendí mal, creí que este iba para allá, creí incorrectamente, me corrijo, tomo el colectivo que corresponde. O sea, permanentemente lo estamos usando. Ahora, uno, como tiene, digamos, economía de energía, cuando trata de entender esto, tratamos de llegar rápido a la solución del problema. Entonces, por eso los ejercicios del principio. Tratamos de llegar rápido a una solución, pero de pronto nos damos cuenta que eso que quisimos ahorrarnos para ir rápidamente a la respuesta, resulta que no era así. Entonces, ahí es cuando tenemos que pasar del mundo atemático y reflejo, o sea, del mundo cuando ya estamos volcados a la vida, al mundo criticado, al mundo en que podemos reflexionar sobre nuestra comprensión, sobre nuestro entendimiento, digamos, ingenuo, para pasar a un conocimiento crítico. Entonces ahí se abre un mundo nuevo, eso es el mundo de la teoría. Entonces tenemos por un lado el mundo atemático del sentido común y el mundo de la teoría, que estaría como en ese segundo nivel. En este mundo de la teoría, en realidad, valga la redundancia, es cuando podemos alcanzar eso que llamamos realidad. Ahora, esta reflexión crítica sobre nuestro entendimiento tiene que llegar a algo que tenga sentido, porque si no tiene sentido, no puede ser real, no conduce a nada, por eso tiene que estar orientado por el valor. Entonces, no sé si estoy siendo claro, pero el mundo real no es un mundo que existe independientemente de nuestra significación. La objetividad no es algo que está allá afuera, sino que la objetividad es el término que alcanzamos cuando hemos respondido las preguntas pertinentes. Y las preguntas pertinentes las hacemos en un contexto comunicativo, en un contexto lingüístico. Si no, lo otro es muy ingenuo. Es pensar que existe el mundo ya independientemente totalmente de nuestra comprensión. Voy a poner un ejemplo. ¿Los colores existen? Bueno, en rigor de verdad, lo que existen no son los colores, lo que existen son frecuencias, ciertas ondas de luz que pasan por nuestro nervio, la capta nuestra pupila, nuestro nervio óptico, y nuestro cerebro las constituye tanto color rojo, verde, amarillo. Ahora, el color objetivamente, ¿qué significa? Bueno, el color sí, objetivamente, en tanto que mi cerebro lo resuelve así y nos permite comunicativamente estar de acuerdo en que este mantel es negro. Ahora, simplemente lo que hay es que acá se proyecta la luz, esto refleja ciertas frecuencias. Allá fuera de nuestro cerebro, lo que hay son átomos o moléculas organizadas, en fin, que hace que tengamos la sensación de dureza, de color, en fin, que la construimos nosotros en nuestro cerebro, con nuestro tacto. ¿Se entiende algo a dónde voy? Pero ¿y ahí cómo salimos del idealismo? Es que no es idealista, porque el idealismo, al contrario, justamente el idealismo lo que piensa es que la realidad ya está constituida de antemano. Por eso planteé el tema de la intencionalidad, de que en el juicio se da la fusión objeto-sujeto al principio, cuando dije que la potencia inteligible del objeto se identifica en la potencia inteligente del sujeto. Para explicar la intencionalidad, a mis alumnos les digo que pongan las manos así y traten de distinguir la sensación, hagan el ejercicio si quieren, de distinguir la sensación de una mano, de una palma y de la otra. Lo que sentimos es una fusión, ¿no? O sea, algo análogo a eso, al sentir que tocamos, es lo que se produce también. Esto es Aristóteles, en realidad, ¿no? No es Loner. Aristóteles pasa de la física después a la teoría del conocimiento, pero hace el mismo esquema. O sea, la unión. Y Kant también. Lo que pasa es que Kant no, porque Kant no concibe en el juicio la verdad. Justamente, como para Kant, idealistamente, la realidad ya está constituida de antemano, nunca la puedo conocer.
tengo el noúmeno, es un misterio, lo que conozco solo son fenómenos. Lonergan, como es posterior a Kant, lo que hace justamente es decir, hay un punto en el que la modernidad tuvo razón. Es cierto que lo único apodíctico que tenemos somos nosotros que nos abrimos al mundo. Esa parte es verdad. Lo que no es verdad es que la realidad sea una ilusión. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema del puente, el problema de Descartes? ¿Cómo hago yo desde mi conciencia, desde mi ego, para conocer un mundo allá? Se resuelve por la teoría tomista del conocimiento. O sea, el problema no es que la realidad ya estaba constituida. Por eso es muy importante, acá a veces el tomismo interpreta a Tomás de un modo un poco idealista, como decir, bueno, la ontología ya está dada, y entonces yo tengo que esperar, ir a entender, a captar esencias, como si yo estuviese aparte. No se trata de eso, se trata de que el proceso cognoscitivo lo que hace es mediante preguntas y respuestas, no porque yo tenga una ciencia infusa o porque vaya a conocer la realidad tal como es, sino que voy progresando y necesito ir y volver, toco y vuelvo. ¿Se ve por dónde va el planteo? Acá hay una pregunta que... Retomar el pensamiento clásico, aristotélico tomista, pero empezando del otro lado. En vez de la ontología, de la metafísica, arrancar desde la nociología, de la teoría del conocimiento. Con el aporte de la modernidad, digamos. Exactamente. Por eso esto es lo que para mí le da la potencia de poder adaptar la teoría, el conocimiento clásico, el realismo, que sea ahora con el adjetivo crítico. ¿Vale? Ahora, digo, para seguir el hilo y después ya te digo esta pregunta, bueno, te la digo primero y después seguimos el hilo. ¿Qué opina usted sobre la consideración de la posverdad en el contexto actual de vida? Hay como una interpretación también de esto. Y claro, bueno, la posverdad muchas veces es un prejuicio, claro. O en todo caso es la afirmación de ciertas pretendidas verdades por intereses. O sea, la posverdad, ya en la medida en que nos negamos a hacer este proceso que es autocorrectivo y queremos forzar a que la realidad sea algo que es de mis intereses previos, y entonces se opone olímpicamente a un proceso abierto, irrestricto y desinteresado de conocer, por definición, porque no es desinteresado. Ya yo parto suponiendo que quiero que voy a encontrar esto. O que yo tengo la capacidad de crear arbitrariamente cualquier realidad. Eso no es así. Y no es así porque además lo vemos. Y de hecho, en el campo científico que se quiere, o el campo de la aplicación tecnológica de la ciencia, se ve con claridad que los científicos no operan desde la posverdad, operan siguiendo un método que es muy claro y que produce resultados. Sí. Ahora, digamos, siguiendo con la línea anterior, un poco lo habíamos retomado o discutido en el encuentro anterior, digamos, este enfoque de razonamiento, de alguna manera es retrospectivo o es, digamos, asociado digamos, a la interpretación del rol y del rol constitutivo, digamos, del pensamiento del hombre, de la humanidad en un contexto mucho más amplio, digamos, ¿no? O sea que este método y esa forma de razonamiento explica la realidad esa que vos decís, en tanto en cuanto exista el sujeto que lo interpreta. Entonces, antes del Homo sapiens y después del Homo sapiens, digamos, la realidad ya deja de existir. No es que deja de existir, lo que existe son datos que no recibe nadie. Claro. O sea, existe una estructura que no sabemos, porque el mundo supone que hay un sujeto que lo piensa. Claro, o sea, el mundo es un problema hermenéutico. Claro. Lo que hay, yo cuando digo lo que hay es galaxias, bien, muy bien. Ahora, si no hay un ser humano que dice esto es una galaxia, lo que hay son datos asistemáticos. Lo que hay es estructuras asistemáticas, pero no hay nadie que las configure en tanto estructura. ¿Me explico? O sea, recién puedo afirmar esto es una galaxia, esto es una mesa y demás cuando aparece el que la pronuncia, cuando aparece el Adán que le da nombre a las cosas. Una preguntita, también salió esto en alguno de los otros encuentros. A ver, Lonergan propone este método como un método trascendental que por lo tanto puede ser aplicado a cualquier ciencia, la teología y de otras ciencias,
y nos sirve a nosotros de esto que es un diálogo ciencia-fe, ¿no? A mí una cuestión complicada, no sé si dice Ranner al respecto, para la teología y en el diálogo con las otras ciencias, para la teología hay una instancia que es muy importante, que es el magisterio normativo, jerárquico, a quien en última instancia solo corresponde la interpretación autorizada de la verdad, el verbum 10, que no lo tienen las otras ciencias, el magisterio en este sentido normativo. Entonces, acá para el tema del diálogo, teología o religión o fe y ciencias, acá nosotros tenemos una cuestión, por decirlo así, no sé, Lonergan, ¿cómo le da algún lugar? ¿Qué dice? Porque acá... Sí, de hecho, cuando vos lees el método de teología, en el momento hermenéutico está como un elemento más de la interpretación, la tradición magisterial y la tradición teológica de la Iglesia, como lo mismo que ocurre con la Escritura. Sin ir más lejos, podríamos decir, bueno, a ver, ¿por qué leemos estos libros de la Biblia? ¿Por qué no leemos normativamente los apócrifos? ¿O por qué no leemos, no sé, Bhagavad Gita, qué sé yo, los cristianos? Bueno, podemos hacerlo libremente, simplemente estamos en una tradición que dice lo que nosotros creemos, como nosotros nos figuramos o nos representamos a Dios, es en esta tradición, en el Dios de Jesucristo. ¿Por qué? Y porque esto tiene sentido. La verdad, para mí, el problema del mal, del sufrimiento del inocente. Otras explicaciones no nos cierran. Entonces, de nuevo, volvemos. ¿Esto es real? Sí, porque tiene sentido. No porque haya venido ningún ángel ni ningún ser que requiera de alguna potestad o no sé, alguna virtud mía por fuera de mi inteligencia y mi conocimiento, o el nuestro. ¿Okay? Después, respecto del carácter jerárquico o autoritativo, bueno, no dice nada respecto de la jerarquía, sí. Yo creo que Lonergan era una mente tan brillante, un tipo tan inteligente, manejaba matemáticas, para que te des una idea, con 30 años apenas salió el teorema de Gödel, que hizo una ruptura en la matemática. Él enseguida nomás escribió un paper mostrando las implicancias que tenía, porque el teorema de Gödel rompía con la tradición positivista del Círculo de Viena. Y él enseguida entendió de qué se trataba y escribió algo, siendo muy joven y no siendo matemático. ¿Sí? Estamos hablando de una mente brillante que, siendo teólogo sistemático, citaba en griego la Biblia cuando daba clases. Esto dicho por Capelluti, que fue alumno de él. Capelluti, un teólogo, no sé si ya dioniano, ¿era? Sí. Era dioniano, ¿no? Perdón. Sí. Claro, sí. Entonces, yo creo que tuvo la viveza de no ser muy abierto, muy directo en cuestiones que sabía que donde no podía cambiar nada, ¿no? Yo creo que tiene muchos puntos en común, por ejemplo, con Ranner, pero Ranner fue muy al frente y él se mantuvo en un nivel muy fundamental. Yo creo que, como dice Hugo Ranner de su hermano, en realidad a mi hermano lo sancionaron porque no entendieron del todo lo que decía. Bueno, yo creo que a Lonergan ni lo sancionaron ni lo dejaron de sancionar porque no lo entendieron nunca. Porque quizás si lo hubieran entendido, probablemente lo habrían sancionado en buena parte, porque estaba poniendo en cuestión. O sea, si vos planteás que la interpretación, en última instancia, requiere que todos nosotros hagamos el proceso de iluminación, de entender, entonces nos pone a todos en un plano muy importante. ¿Cómo fundamentás ahí la jerarquía? Bueno, la jerarquía uno puede decir tiene la función, y no más que eso, representativa, dada por cierta tradición, con cierta preeminencia en la hermenéutica o en la interpretación de determinadas cuestiones, pero todos tenemos que alcanzar ese consenso. La pregunta es, si cuando hablas de entendimiento, Lonergan habla de entendimiento, ¿se refiere solo al ejercicio racional? Porque la capacidad de entender, ¿no? Si bien es un ejercicio racional, sabemos que está mediada también por la efectividad, por las emociones. Uno aprende el mundo no solamente racionalmente, ¿no? Entonces, incluso, vos hablas de la conciencia, bueno, a veces nos juega también el inconsciente,
O a veces decimos, ay, me di cuenta, hice un insight y resulta que estaba equivocado, pero me di cuenta después, ¿no? Que en el momento. Entonces, no siempre cuando me cae la ficha necesariamente es una verdad. No, claramente, no puede tener la creencia o la sensación de certeza y estar equivocado. Ahí es cuando la cosa no funciona, o sea, tomando una metáfora que la leí en Heidegger, pero está en Tomás de Aquino también, cuando el martillo se rompe, es cuando decís, tenía un martillo en la mano. Yo mientras tanto estaba concentrado en la actividad que hacía, estaba clavando. De pronto se rompió el martillo y me doy cuenta qué pasó. Se abrió el mundo, necesito ahora reflexionar cómo hacer para solucionar eso. Sí, eso es lo que pasa. Ahora, en el proceso que somos nosotros, de personas sentientes y pensantes, nuestras categorías emergen a partir de un sustrato que es emocional, efectivo, claramente. Ahora, el mundo del sentido común, para distinguirlo del mundo crítico, del mundo de la teoría, lo que dice es, el mundo del sentido común es un mundo quo ad nos, o sea, es un mundo en relación con nosotros. Yo defino las cosas en relación a mí. Y digo, por ejemplo, hace calor o hace frío. El mundo crítico, el mundo va a decir, no tratar de definir las cuestiones en relación a mí, sino en las relaciones mutuas. Entonces ahí agarro ya un tubo vacío, lo lleno de mercurio y defino, cuando va de acá le pongo el 0 cuando el agua pasa a estado sólido y acá le pongo 100 cuando pasa a estado líquido. Cuando defino, divido en 100 y ahí tengo relaciones mutuas, temperatura. El conocimiento crítico es esa instancia, cuando podemos definir las cosas en sus relaciones mutuas. La teología trinitaria, o sea, el misterio trinitario de Dios, es de este tipo. De hecho, de Deo Trino son 2 libros como este, de Lonergan. Justamente lo que plantea es que lo que hicieron los teólogos, el proceso mental que hicieron los teólogos en los primeros siglos, fue un acto de una racionalidad científica fenomenal, de un nivel de abstracción para poder definir lo que llamamos las relaciones subsistentes entre las divinas personas. No hay representación, o sea, es casi como hacer física cuántica, donde estamos hablando de cuestiones que se definen por sus relaciones mutuas, pero yo no tengo representación, o sea, no tengo imagen para entender. Si el conocimiento va mediado en la imagen, de pronto nos damos cuenta que existen realidades de las cuales no nos podemos representar. Por ejemplo, la undícula de la física cuántica o la Trinidad de Dios en teología. En ese mismo nivel de abstracción estamos. Ahora, eso, volviendo a tu cuestión, parte y la posibilidad de entender, a veces, depende de tu emoción, porque la emoción es la que te abre a ciertos campos de la realidad. De pronto hay cosas que emocionalmente está cerrado. Me pasaba alguna vez dando clases de estadística, que había algo que era, ya todos los alumnos lo habían entendido, estaba más que claro, y había alguien que decía, no, yo matemática no entiendo, y no podía ser, porque entendía otras cosas, con lo cual no tenía un problema cognitivo, pero estaba afectivamente cerrada, bloqueada para entender una cuestión matemática. Y bueno, eso era emocional. Dije, listo, está bien, ¿qué vamos a hacer? Fracasé acá en provocar el insight. Entregame lo que puedas. Yo quiero hacer una pregunta con mis palabras sencillamente. Respecto de lo primero que planteó Federico, y bueno, ahora se complementa para mí la idea con lo que planteaba Verónica, ¿no? Presuponiendo que damos, en mi caso particular, por hecho, por ahí por mi formación o algo, todo lo que acabas de contarnos, que está válido, que hay que hacer el insight y todo. Yo vuelvo quizás sobre una cosa que ya planteé o lo pude transmitir antes, que es el tiempo. A mí me preocupa muchísimo el tiempo, así como idea, como abstracción, ¿no? Porque ponele que yo doy por bueno todo, hay que hacer el insight, me hago todas las preguntas. Ahora, en este proceso que hablábamos de la vida real, o cuando Federico aludió a la tecnología, a la inteligencia artificial, hay millones de microprocesos que se dan por hechos o están ya resueltos.
Entonces nosotros, digamos, compramos muchas cosas resueltas y vamos avanzando sin poder hacer ese clic en cada cosa. Físicamente, digamos, lo planteábamos al principio con el tema de la docencia, ¿no? No hay un tiempo, o sea, a nosotros nos cuesta tomarnos este tiempo. Imagínate, para hacer cada cosa, de solo pensar, capaz que es muy exagerado el ejemplo, pero los famosos logaritmos del internet que te persiguen después con un producto cuando hiciste un clic. Entonces, yendo a lo práctico, no veo cómo lo podemos incorporar lo más posible a la vida cotidiana, esto que vos planteabas. Me encantaría decir, bueno, se puede incluir en un plan académico, aunque no es mi métier, pero se puede incluir, aunque sea un mínimo espacio de pensamiento en las ciencias exactas, pero me vuelve esa preocupación de que todo es rápido, de que sí existe el copy-paste y que estás dando por bueno lo que dijo Google, que no estaría mal, pero no llegó tiempo ni de verificar Wikipedia o lo que sea y ya se entiende, ¿no? Perfecto. Bueno, yo digo, estamos haciendo este Ateneo. Un camino a 1000 leguas empieza con un paso, ¿no? Sí, sí. Sí, es así. Ahora, bueno, yo lo que hago es tratar de, cuando no doy clase, cuando damos clase, y después sí, sostener que el proceso educativo, si pretende atajos, no va a conducir a ningún lado. Ahora, cuando hayamos llegado al final de la decadencia civilizatoria, ahí habrá que empezar, porque digamos, las contraposiciones generan su propia reversión. Y vos podés tener un ciclo corto o un ciclo largo. Estamos ahora en un ciclo largo. Pero es como que esperamos al final que sea la de nuevo, como vos decís. Pero es que no queda otra. Como ves, no queda otra, porque solamente en la medida en que pensemos correctamente, vamos a poder aportar soluciones a que los problemas sean mayúsculos. Ojalá podamos resolverlo antes de que el calor nos coma todo. ¿Y cómo hago la pregunta de lo sencillo, lo cotidiano? ¿Qué es decirle, no sé, decirle a un hijo, ¿quién dijo eso? ¿Qué es Wikipedia? No sé. Mínimo para generar la inquietud. Me parece que estamos rodeados de un ambiente que no es que es fantástico, pero somos poquitísimos. Entonces, como una cosa de cómo empezar a gestionar esa inquietud. Y mágicamente no se va a dar, porque el conocimiento es un proceso progresivo y está condicionado, y no llegamos rápidamente al punto. Necesitamos un proceso de conversiones paulatinas y empezar a desmontar de pronto conocimientos que quizás estaban equivocados y avanzar hacia lo que es más real. ¿Ah? No, y también digo que tampoco caigamos en el hecho de la desconfianza total de todo, ¿no? Porque bueno, uno para vivir necesita confiar que la leche que yo compro en el supermercado efectivamente está pasteurizada y no me voy a poner a analizar antes de tomarla si está pasteurizada, ¿no? Pero bueno, sí me parece que tiene que ver con el conocimiento de la verdad de uno mismo. Me preguntaba también ahí, Juanito quiere hacer una intervención, no quiero robarle el micrófono, pero en algún punto, quizás para el que no estudió Lonergan, uno se queda con la sensación de entonces la verdad está en cada uno, ¿no? Porque en la medida en que yo me develo a mí mismo la interpretación del mundo, voy adquiriendo la verdad. Seguramente no, porque si fuera así, entiendo que no lo estarías estudiando, ¿no? Pero puede quedar esa sensación. No, porque es un realismo crítico. Eso sería el problema del idealismo o un relativismo. El idealismo... Sí, digamos, ya contestaste un poquito cuando... No, porque idealismo y relativismo, paradójicamente, comparten la misma ingenuidad en relación a lo que es la realidad y la objetividad. Suponen que hay un mundo allá afuera, ya dado, de antemano. Ese es el gran problema. Ahí está Juanito. Juan José. Hola, buenas tardes. Gracias. Yo también sigo inquieto con el concepto de mundo real. No tanto porque la composición que muy bien ha planteado Octavio de significación y valor no entren en la configuración de lo que llamamos mundo real, y más porque efectivamente este concepto permite aclarar muy bien cómo es el mundo de la ciencia. En buena medida no es una configuración puramente de algo ya dado apodícticamente, como señala Octavio,
ni configurado puramente de un modo subjetivo. Esto es muy importante porque cuando hablamos de mundo físico, pues no es el mundo empírico, ¿no? El mundo de magnitudes constantes no es algo puramente empírico. Eso es así y es muy útil, porque sería muy ingenuo pensar que el mundo empírico de la leche del supermercado es conceptualizada del mismo modo por el bioquímico. No es así. Sin embargo, aún en la constitución subjetiva del acto de descubrimiento, como intencional, me parece que se descubren también estructuras que están más allá del sujeto y que están puestas, posicionadas en aquello que se conoce. Decir que si el hombre no existiera, las galaxias serían datos inconexos, a mí no me convence del todo porque, para empezar, si son datos y no hay sujeto, no tiene sentido, pero incluso para el animal pueden ser datos. Para las plantas son datos, son fotones si quieren, ¿no? Les sirve para su vida. Me parece que el asunto es que Lonergan define bien las limitaciones de la estructuración moderna del conocimiento y enfatiza el momento epistémico en la construcción del objeto. No así la construcción metafísica, que esa es otra cuestión. Porque si no, por ejemplo, alguien con cáncer no tiene cáncer porque lo hemos concebido de esa manera, sino efectivamente hay estructuras operando en la realidad física. Y el entendimiento tiene capacidad también para alcanzar esas estructuras y esos dinamismos. Entonces, más bien que, digo, habría que enfatizar el gran logro de Lonergan de dinamizar, exaltar y llevar más allá de los confines de un subjetivismo encerrado o un objetivismo chato la concepción del conocimiento, pero creo que aún así hay más todavía que reconocerle a lo que llamamos más ampliamente en sentido metafísico mundo real, y por eso también me parece ahí podemos colocar la pregunta de Michael sobre el magisterio. Es mi inquietud. Gracias de todos modos, muy interesante. Octavio, muchas gracias. No sé si Muchas gracias, Juan. ¿Sí? ¿Comentar? Dale. No, estoy de acuerdo. Ahora, que el cáncer, lo llamemos cáncer, se da en el momento del juicio. No creo que sea incompatible, ¿no? Simplemente lo que digo es que hablamos de realidad naturalmente, cuando existe la significación de lo que es la realidad. Pero hay una cuestión medio un poco sutil, me parece, la diferencia. Pero claramente que hay estructuras que están. Ahora, ¿cómo configuramos y cómo entendemos esas estructuras, que pueden ser estas u otras? De hecho, el campo de la ciencia hay un montón de cuestiones todavía abiertas. Hay estructuras que no se conocen. Por ejemplo, no sé, física, la que vincula macrocosmos y microcosmos, ¿no? Cuántica y relatividad. Evidentemente ahí creemos que existe alguna estructuración, algún patrón de información que todavía no tenemos, pero no sabemos cuál es. Recién vamos a poder nombrarlo cuando podamos juzgar nosotros en tanto seres significantes sobre algo que efectivamente está, que no es puesto por la conciencia. O sea, por eso no seríamos idealistas, ¿no? Yo creo que ese tema va a dar para discutir bastante también en los próximos, porque vamos a tener bastante para discutir en los próximos también, y se está poniendo interesante la discusión en el Ateneo, así que no sé cómo andamos de tiempo, Vero, me parece que ya estamos. Sí, ya estamos en tiempo. Yo quería dar un aviso antes de terminar, agradecer, bueno, Octavio, a todos los que participaron también virtualmente hoy y los que estamos acá presentes. Hay un cambio no de agenda, pero sí de exposiciones. El próximo mes, el jueves 30 de junio, nos va a acompañar Federico Colombo con el tema del pensamiento evolutivo. En realidad porque Lorena Oviedo, que iba a viajar, no va a poder viajar en junio, así que ella quedaría junto con Michael para la exposición en octubre. Hacemos como un enroque, pero también porque nos parecía bueno, lo conversábamos a partir del Ateneo anterior, que si bien estaba estructurado de esta manera, ¿no? Un primer semestre más de cuestiones epistemológicas y de método, y un segundo más con temas específicos, en teoría de la evolución, Darwin o final del mundo, que era un poco lo elegido.
nos parecía que estaba bueno ya anticipar algo más desde el campo de la ciencia biológica en este caso, y de pensamiento evolutivo, para que también los filósofos y teólogos nos entrenemos en escuchar otro tipo de lenguaje y de razonamiento. Así que los esperamos que el jueves 30 de junio nos acompaña Federico para reflexionar sobre pensamiento evolutivo, hecho, teoría o cosmovisión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.